a la, para Muy bien. no darle más espera. Bueno, yo de todas maneras quiero invitar antes de iniciar la charla a nuestro presidente de la asociación, al señor John Vargas, que nos acompaña desde Montería, y le quiero ceder la palabra para le quiero ceder la palabra para que nos hable un momento, por favor. Muchas gracias, Román. ¿Sí me escuchas? Sí, señor, perfectamente. No, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los participantes. Este es un espacio, es la primera de un ciclo de charlas que está presentando a Coganar con su departamento técnico y con sus socios. Es un espacio que espero aprovechen muy bien para difundir y extender estos principios regenerativos. Creo que esta es una de las más importantes, aprovechando pues la gran experiencia que tiene don Bernardo Villa y el tema tan importante que nos va a exponer. Es el principio de todo, es el principio de todo este cuento en temas de ganadería regenerativa, y es el suelo. Y creo que tenemos una gran deuda con el conocimiento nuestro en temas de suelo. Creo que nos falta muchísimo por descubrir y todavía no somos conscientes del gran daño que hemos hecho nosotros en temas de suelo. Así que los invito a todos los participantes que aprovechen esta charla, que saquen el mayor jugo de esta gran experiencia que tiene don Bernardo y que muy amablemente quiere compartir con nosotros. Y no, y espero que esta sea la primera de muchas. Por favor, compartan su experiencia y que sigan participando de estos espacios que muy seguramente van a ser muy productivos. Le doy plazo a don Bernardo para que empiece. Por respeto a los cumplidos, debemos ser cumplidos con el itinerario. Así que muchas gracias, Román, y feliz tarde para todos. Don Bernardo tiene la palabra. Bien pueda. Muchas gracias. Primero que todo quiero saludar a todos los participantes y espero que sea un rato ameno y que pueda entregar algunos pequeños tips para el manejo del suelo. Saludar a John Vargas, nuestro presidente en Acoganar, muy especialmente a Román Jiménez como director ejecutivo de nuestra asociación, y a todos los compañeros del departamento técnico, que hoy iniciamos otro compromiso de entregar algunos temas más específicos. Hemos estado visitando fincas y caracterizando junto con los propietarios por parte del departamento técnico para dar un comienzo y para dar un estatus inicial del sitio en que se encuentra la finca desde el punto de vista de la intervención y de la regeneración en que se empeñan quienes en esto entran. Yo voy a dedicar unos pocos minutos a hablar, yo voy a hablar de un tema muy específico que es el suelo, pero tengo que hacerle un marco teórico a cómo es que es el pensamiento regenerativo para luego introducirlo en un tema muy particular. La charla, pues, se llama el suelo regenerativo, perdón, el suelo ganadero o el suelo regenerativo. Está concebida desde el departamento técnico y vamos a seguirla haciendo el último viernes de cada mes, de modo que próximamente tenemos otra situación para este tipo de charlas que esperamos sea muy productiva para todos. Primero quiero empezar a hablar que introducirse en la filosofía regenerativa implica un cambio de paradigma, un cambio en pensamiento tradicional de lo que hemos hecho como ganaderos o agricultores tradicionalmente, los errores que hemos cometido, los errores que nos hacen cometer muchas veces la ambición de las casas comerciales, manejando los temas de una manera puntual. Me explico. Siempre que enfrentamos cualquier agroecosistema o que lo diseñamos, estamos ante una ecuación multifactorial. Hay muchos factores involucrados y las casas comerciales regularmente tocan temas muy particulares que nos hacen perder el rumbo. Este movimiento regenerativo lo que hace es recoger la integralidad y mirar específicamente, perdón, no específicamente, sino generalmente, de una manera holística, de una manera compleja, y con un pensamiento sistémico, que quiere decir que todo tiene que ver con todo, que todo está relacionado con todo. Por lo tanto, rescato las palabras de un gran compañero, Nicolás Sierra,
que siempre dice que para poder entrar con un nuevo aspirante a ganadero regenerativo, él ha exigido que sea el propietario del predio y el propietario de la ganadería quien lo atienda, porque esto implica no solamente un cambio en la administración y en la manera como se manejan los recursos, sino de estilo de vida, de compromiso. Por lo tanto, es una necesidad desde el departamento técnico que el propietario, en la medida de lo posible, se involucre directamente, porque como lo vemos aquí, en una filosofía que se llama ecología profunda, que es uno de tal vez de los miles de inspiradores que nos ha hecho llegar a la ganadería regenerativa, Arne Neis, habla de cambiar la forma de pensar y la forma de ser de una forma egocentrista a una forma eco. En ganadería regenerativa tratamos de hacer las cosas no con la naturaleza y con los recursos de la naturaleza, sino como naturaleza, siendo parte nosotros del entramado de la vida, como lo muestra la gráfica del lado derecho. Una frase que dice que para gestionar eficientemente una explotación ganadera debemos destinar como mínimo 10.000 horas de observación. Creo haberla escuchado o leído en las obras de Johann Schiefman, uno de nuestros mentores. Yo hoy pretendo, señores, que de esas 10.000 horas, conozco ganaderos que le han dedicado hasta el doble de horas a observación de sus fincas, pero desafortunadamente saben mucho de ganadería, pero del factor ganado. Somos muy adictos al ganado y hay otra cantidad de temas que son igualmente potencializables para la producción, para el cuidado, para el confort, para la armonía de un sistema de producción. Y yo espero que de esas 10.000 horas, de pronto unas 500 siquiera, sean dedicadas a la observación del suelo, que es nuestro principal activo. Hay una frase que siempre me acompaña en las charlas que he dictado, que viene de André Bazin, que dice que el suelo hacia el animal, que hoy en día puede traducirse por una expresión más moderna, y dice que el organismo, bien sea animal o humano, es la fotografía bioquímica del medio en que vive, y más particularmente del suelo que ha producido los alimentos de este organismo. Esto muestra el pensamiento sistémico, muestra que polvo eres y polvo te has de convertir, muestra cómo a través de los elementos en el suelo intermediados por la fotosíntesis, la fisiología vegetal, luego entrando al ecosistema ruminal, se transforme en energía y alimentos útiles en el ganado para dar alimento a los seres humanos y a la descendencia de los mismos bovinos. Eso es la sistemia, eso es el pensamiento sistémico, eso es tratar de entender esto como pensamiento complejo. Hoy en día la ciencia no solamente hace referencia a lo que antaño era el análisis y la síntesis, el paradigma epistemológico que usó las ciencias duras, se cambia hoy en día por un pensamiento complejo donde todo tiene que ver con todo y donde los problemas se resuelven de forma multidisciplinaria. Eso, por lo tanto, y sabemos que cada uno de nosotros pues es un especialista en algún tema en particular, pero este ciclo de conferencias hace que adquiramos conocimiento, aun cuando sea somero, de otras de esas especialidades para que aprendamos a pensar como un todo. Me gusta mucho las lecturas de Ana Primavesi encaminadas al suelo. Ella es una mujer que murió hace poco, creo que el año pasado, que ha aportado mucho al manejo del suelo orgánico, a la ganadería, a la agricultura orgánica, y dice que la agricultura convencional, aquí podríamos leer que la ganadería tradicional es temática y analítica, enfoca un solo factor, una fracción de un factor, y analiza y se cree que este análisis es esencial para ser científico. Refuerza lo que les vengo diciendo, es la complejidad, es aquella frase que dice que los árboles no dejan ver el bosque, hay que mirar todo. Y aquí lo refuerza con esta otra frase que dice que hay un proverbio chino que dice que si usted mira una montaña con un microscopio, va a ver solo un grano de arena. El resto es para usted un secreto. Esto lo heredé de mi padre, agrónomo. Cuando estuve estudiando agronomía me lo repetía permanentemente y forjó mi manera de pensar en todo esto de lo regenerativo, en el amor por la naturaleza, en la forma como concibo mi profesión y cómo ejerzo mi ganadería. Y dice que el verdadero especialista
es aquel que sabe aplicar diversas ramas del conocimiento a una actividad particular del saber. Esto es de José Ortega y Gasset, el gran filósofo español. Yo creo que nosotros tenemos que ser generalistas. Alguna vez dije una charla que la titulé de los especialistas a los generalistas, y creo que, y lo hice en la Universidad de Antioquia, creo que en eso están pecando nuestras universidades. Nos forman sabiendo mucho de muy poquito y casi todo del resto. Bueno, entremos ya en el tema con este preámbulo más específico del estudio de las ciencias del suelo. Nosotros en el departamento técnico tenemos una pregunta que no tiene sino una única respuesta, y la pregunta es que ¿cuál es el activo, el principal activo de la ganadería regenerativa? Espero que ustedes piensen y nos pongamos de acuerdo, porque ese activo es el suelo específicamente. El suelo es el principal activo y sobre él, y muy fundamentalmente, nos enfocamos como ganadería regenerativa a restaurar lo que hemos deteriorado por las malas prácticas y los malos usos de la ganadería tradicional. Espero que cojamos a partir de hoy cariño por el suelo. Yo pues, difícilmente le podrá dictar un curso sobre las ciencias del suelo en escasos 45-50 minutos que me voy a dedicar. Y digo las ciencias del suelo porque no es una ciencia única. Esto tiene que ver con la física, con la química, con la meteorología, con la climatología, con la botánica, con la ganadería. Es un conjunto de ciencias que integran el estudio del suelo. Por lo tanto, yo quedo satisfecho si ustedes por lo menos logro despertarles el interés de que allí hay un filón de conocimiento muy importante y que pueden complementar a través de lecturas o de búsquedas muy puntuales, como lo hacemos todos en Wikipedia o en Google, ¿no? Bueno, aquí traigo dos fotos, y estas dos fotos son del municipio donde yo trabajo, en San Pedro de los Milagros. Al lado izquierdo, en la parte de abajo, mostramos una ganadería tradicional, una ganadería de pasto y cielo, como lo denomina nuestro presidente John Vargas, y al lado derecho hay una foto de hace algunos años de mi finca donde conservamos la diversidad por lo menos arbórea. Protegemos el bosque y protegemos las aguas. Alguna vez les escuché a un economista que el valor de la finca lo determina su biomasa, no la extensión ni la topografía, lo determina fundamentalmente su biomasa, y hoy en día esto es uno de los principios que acoge la ganadería y la agricultura regenerativa, la biodiversidad y la protección del suelo, de las aguas, de los vientos para animales y para los mismos vegetales en esta biodiversidad que mostramos acá. Bueno, ya datos puntuales, porque yo veo que a todo el mundo le gusta encontrar datos puntuales y soy muy claro. Yo no me considero aún ganadero regenerativo graduado. Estamos en la búsqueda del modelo regenerativo y muy concretamente estoy como un Quijote solo en este trabajo en el Trópico Alto. Espero que se vinculen muchos más personas que nos ayuden a buscar cómo revertir un modelo que ha sido altamente intervenido por la externalización de insumos, donde nosotros usamos ingentes cantidades de fertilizante, de suplementos minerales, de droga veterinaria y de muchas cosas para tener este tipo de producción. Pero he logrado con Villamanuela lo que allí les expongo. Llevamos 20 años protegiendo el bosque y las aguas y somos los proveedores totales del agua del acueducto de toda la vereda, a través de la conservación del 40% del bosque, de la tierra que tenemos. Solamente producimos de las 28 hectáreas y media en 16 hectáreas, la lechería solo está en 12 hectáreas, 4 para los animales de levante y las terneras, y el resto es bosque nativo, del cual empezamos también a recoger los réditos, los dividendos que el bosque y la naturaleza nos provee. Hace 2 años empezamos una reducción de fertilizante químico. En Trópico Alto se habla de que se deben aplicar 500 kilos de fertilizante nitrogenado por hectárea y por año. Nadie sabe de dónde salió eso, y si alguien lo escribió,
no se puede prestar mucha atención a ello porque es que el suelo no es un matraz o un recipiente de laboratorio químico, es un ente supremamente complejo y cada uno muestra sus particularidades para poder hacer semejantes afirmaciones. Pero hoy en día, por el aumento de costos de los insumos y por muchos otros factores, se está incrementando el uso del nitrógeno en especial y de la fertilización en general para obtener mayores cantidades de producto vendible, como es la grasa y la proteína. Nosotros no vendemos litros de leche, nosotros vendemos gramos de grasa, gramos de proteína, composición higiénica y composicional de la leche. Entonces, y sanitaria. A nosotros no nos pagan por litro de leche cuando se trabaja en el mercado formal de la leche. Llevamos 15 años sin usar garrapaticidas y 15 años sin mosquicidas para el ganado. Que se presenten mosquitas, sí, garrapatas desaparecieron, eso tiene una explicación y es por el envenenamiento de las praderas que hacemos cada vez que rotamos con el ganado, y como las garrapatas sufren un proceso en el suelo, desaparecieron y conjuntamente con ella todos los otros participantes de esa cadena trófica como los garrapateros. Llevamos 2 años en que suprimimos totalmente los insecticidas de síntesis. Eso se ha favorecido por la gran fauna y diversidad que tenemos de arañas y de otros insectos de control biológico al haber favorecido y protegido el bosque. Y llevamos 2 años sin usar fertilizante foliar ni fungicidas. Algunos brotes que hemos tenido de colaria, que es el chupador del quicuyo y de los pastos de clima frío y medio, los hemos combatido con entomopatógenos, concretamente con el Beauveria bassiana, y eso en momentos específicos, en lugares específicos y seleccionados. Volvemos al punto de estabilidad del sistema y retiramos también el Beauveria. Debería él establecerse como un habitante natural y conjugar sus poblaciones con las de el colaria para que no se exprese ese factor preferente que se llama plaga. Yo creo que la gente dice muy habitualmente que le cayó una plaga. No, no le cayó, usted la favoreció. Su manejo de suelo, su manejo del pastizal, su manejo de la ganadería, la forma de rotación y todas las cosas que usted hace que tenga 2 ganaderías. Una que es la beneficiosa para usted, que es el ganado, y la otra que es la parasitaria, sea un hongo o sea un insecticida. Y es usted quien lo maneja, usted quien le proporciona las oportunidades. No digamos que en momentos los vecinos y otras situaciones medioambientales también le hacen llegar una plaga donde así usted esté haciendo las cosas supremamente bien, pero en mucho tiene que ver con el propio ganadero. El suelo como tal lo consideramos un ente vivo, es un ente vivo, está lleno de vida y bajo el suelo hay miles de veces más vida que sobre él. Lástima que las ciencias del suelo llevan apenas escasamente unos 170 años trabajándolas desde la óptica de la ciencia, pero de ahí para atrás el suelo no se conocía, no se sabía qué había bajo nuestros pies, y creo que hoy en día seguimos pensando lo mismo, que ahí no existe nada, pero el suelo es un medio de crecimiento para las plantas, es el medio de enraizamiento, el sitio donde se nutren, y la proporcionalidad que tenemos del crecimiento del pasto se da por el crecimiento de las raíces. Las plantas en general son simétricas, del suelo hacia abajo y del suelo hacia arriba. También es el lugar donde hay miles de microorganismos habitándolo y transformando todo lo que es la roca madre en el suelo nutritivo para las plantas. Allí se reciclan también los materiales muertos, vegetales y animales, y hay un ciclo del carbono, un ciclo de la materia orgánica. También hay un ciclo hidrológico, un suelo que tenga unas características de estructura y de textura, conceptos que voy a explicar más adelante, hará un buen papel en el ciclo hidrológico. Las lluvias retendrán, pero un suelo desnudo, como lo vemos en las ganaderías tradicionales, un suelo desnudo como lo vemos en la agricultura tradicional, hace el lavado del suelo, el agua se retiene muy escasamente y rápidamente vivimos la inclemencia de la sequía. También la influencia antrópica o del hombre que construye y que produce también contaminación en el medio natural tiene que ver con las formas como se expresa el suelo.
¿Cómo se forma un suelo? Un suelo generalmente se forma a partir de la roca madre y los cambios de temperatura, el agua y el aire fragmentan y alteran su composición. Posteriormente empiezan a ser ese suelo semialterado, se va formando un suelo joven. Primero se deposita sobre la roca original algas y líquenes y luego empiezan otros organismos a aparecer, pequeñas hierbas, matorrales y demás, para finalmente, a través de muchos cientos o miles de años, se forma un suelo maduro. Entonces, el suelo es una respuesta o es una fotografía también de la roca que lo originó, pero no necesariamente, y en esto me voy a detener un poco más adelante. ¿Qué componentes tiene el suelo? Tiene un componente sólido, un componente líquido y un componente gaseoso. El sólido lo constituyen los minerales de la roca madre o de la roca original, también todos los residuos del material vegetal muerto, los seres vivos que en él habitan y también los seres muertos y sus deyecciones. El componente líquido es el agua y las sustancias disueltas en él que sirven de alimento y de medio de intercambio de los cationes que son esenciales para la nutrición vegetal. El componente gaseoso es la atmósfera del suelo, es el CO2 que desprenden todos esos seres vivos del suelo. Unos se capturan como carbono y otros que producen nuevamente retorno del CO2 y renovación de esa atmósfera del suelo hacia la atmósfera que respiramos. Este es un cuadro teórico, una torta teórica de cómo debería ser un suelo, donde el 45% son minerales, el 25% agua y el 25% aire. Se habla de un 5% de materia orgánica. Una pequeña, me voy a detener un poco en esto. Les cuento que la diversidad de sistemas de producción es tan grande que hace poco el departamento técnico, en su gira y seminario que dictamos en los llanos orientales, encontramos que allí hay suelos con el 0,5% de materia orgánica y que añoran con todas ansias que esa materia orgánica crezca para darle mayor fertilidad al suelo. Les cuento que el uso o el abuso que hemos hecho de los suelos en el altiplano norte de Antioquia, con las altas fertilizaciones nitrogenadas, que a su vez dan una alta cantidad de pasto para los animales, también proveen una cantidad de material senescente, o sea, muerto, que se va integrando al suelo, y tenemos suelos que han ampliado esa composición de materia orgánica hasta un 30%. Y lo que para unos suelos o para unas regiones como las costas atlánticas y las zonas cálidas y los llanos orientales sería una gran riqueza, para nosotros es un perjuicio, porque es una materia orgánica que le damos una denominación, decimos que es recalcitrante, o sea que casi que fosilizada, no devuelve los elementos minerales propios para la nutrición vegetal. Es muy difícil. ¿Por qué? Por el frío y por otros factores. La multiplicación bacteriana no se produce y se acumula y no hay ese ciclo de los minerales que empieza, ese ciclo de los seres vivos que empieza con el proceso de la fotosíntesis y termina con la mineralización de la materia orgánica. Esa materia orgánica se resiste a evolucionar y a entregar los elementos minerales para la nutrición de bacterias, de microorganismos y de las plantas. Esa es una de las fatalidades que tenemos y de los incongruencias que encontramos cuando hablamos del suelo. Unos añoran mucha materia orgánica, otros vemos que se está convirtiendo en un problema muy serio. Esas son las cosas que tenemos que identificar y que sabemos que sí pueden haber soluciones en la forma como pastoreamos, en la forma como cultivamos, en la forma como preferimos nuestros ecotipos vegetales, nuestro ecotipo arbóreo y la forma como nosotros conducimos el biotipo animal que tenemos sobre ello. Empecemos con las propiedades físicas. De último les hablaré de las biológicas, que son las más importantes. Aquí podemos hablar de la textura y la estructura. Enseguida me detengo sobre ello. El color del suelo es un aspecto físico importante. La densidad aparente, que habla indirectamente de la porosidad del suelo, que proporciona capilaridad para el agua y circulación de la atmósfera. Las partículas del suelo, lo que se considera suelo, es todo lo que tiene un diámetro inferior a 2 milímetros. Si hay piedras, rocas o grava
de más de 2 milímetros no lo consideramos suelo. Son otros elementos que están allí, pero no hacen parte del suelo. Entonces denominamos como arena a esas partículas que están entre 2 milímetros y 2 centésimas de milímetro. El limo es una partícula intermedia que tiene entre 2 centímetros y 2 milésimas de milímetro. Y a ellos dos son fraccionamiento del mineral primario que constituyó ese suelo. Viene el tercer componente, que son todas esas partículas que llamamos arcilla y que tienen menos de 2 milésimas de milímetro, y llamamos minerales secundarios porque se forman, no por quebrar y los elementos de la arena y el limo y ser de menor tamaño, sino que es un proceso de síntesis química al interior del suelo. Todo el mundo cree que gestionar el suelo es únicamente proporcionarle fertilización química, pero favorecer la formación de arcillas a través del manejo antrópico es tal vez una de las maneras de devolverle fertilidad al suelo también. Podríamos detallar un poco más sobre eso más adelante. Entonces hay una forma de denominar los suelos según tengan más arcilla, más limo o más arena, y entonces hay una serie de términos que nos ilustren eso. Aquí hay una tabla que muestra cuándo un suelo se considera arenoso, cuando el predominio de la arcilla está entre el 85 y el 100%, o cuando arcilloso, cuando predomina la arcilla en un 45%, franca, cuando tiene condiciones muy similares de las tres componentes, y sus estados intermedios. Es una forma de denominación, y es la forma que debemos empezar nosotros a conocer en el suelo. Yo tenía para el principio una frase que me lo inspiró Román Jiménez, nuestro compañero, y que dice que sutilmente en todas las giras habla de que yo aprendí a bajarme del caballo. Y eso me ha llamado poderosamente la atención. Nosotros, cuando adoptamos la ganadería regenerativa, tenemos que bajarnos y meternos dentro del ganado, y meternos dentro del pasto, y meternos dentro de las arbences que nos acompañan, para sentir ahí el ambiente donde viven, el ambiente vital de nuestros animales y de nuestras plantas. Y yo le he querido agregar a ese llamado de atención que nos hace Román, de que después de bajarse del caballo hay que hincarse, o sea, arrodillarse sobre el suelo. Hay que cargar siempre una navaja, un cuchillo, el machete si se quiere, y estar hurgando en el suelo, escarbando, oliéndolo, viéndolo, conociendo su humedad a través del perfil o de las calicatas que nosotros llamamos, que es un hueco sobre el suelo, para observar qué pasa allí debajo. Empecemos esa bella práctica, y todo eso se puede complementar con miles y miles de videos ilustrativos que hay en YouTube. Esto se llama el triángulo textural. Y es lo mismo, cómo se denomina un determinado componente de limo, arcilla y arena, que muchas veces lo determina el análisis de suelo y le da las proporciones. Por ejemplo, un suelo arcilloso, franco-arcilloso, está entre el 60 y el 70% de limo, está entre el 55 y el 20% de arena, y puede tener aproximadamente entre el 30 y el 40% de arcilla, y se le denomina así. Este triángulo textural hay veces es de uso para poder interpretar cuando se nos habla de un suelo franco-arcillolimoso o demás. Bueno, ya que aprendimos a tomar la navaja y a hincarlo sobre el suelo, a escarbarlo, a olerlo, a ver su color, a ver sus características, su permeabilidad o su anegamiento cuando se llena de agua, su erosión, que hay muchos tipos de erosión. Se puede determinar, para esto hay unos videos muy ilustrativos que les recomiendo en YouTube, y eso es lo que nos busquen bajo evaluación textural en campo, y así lo consiguen, o evaluación de la textura del suelo en el campo. Si nosotros cogemos el suelo, le retiramos raíces, piedrecillas, sería ideal secarlo al aire y no al sol, y luego lo molemos con un rodillo, una botella, lo ponemos en el suelo y unas gotas de agua lo humedecemos, empezamos a amasarlo cual si fuese una plastilina. Y si al frotar eso sobre los oídos sentimos que cruje un poco, empezamos a detectar la cantidad de arena que hay en él. Cuando frotamos y es un sonido diferente, más sedoso, más maleable, posiblemente haya más contenido de limo.
luego lo amasamos, le echamos agua y si podemos formar con él una pequeña estructura en forma de una bolita que se resiste a desbaratarse, posiblemente estemos ante un suelo que tiene un predominio franco, o sea, de unas proporciones, de una proporcionalidad entre la arcilla, el limo y la arena. Se pueden formar estas bolitas que se ven aquí y hay una característica muy simpática. Después de que jugamos con la tierra en el suelo, la mano nos queda prácticamente limpia y ese rollito que hacemos o esa bolita no es pegajosa. Eso nos dice que el suelo es limoso. Pero si las manos nos quedan pegajosas y sucias y la estructura se forma de una manera más plástica, más plastilina, estamos ante un suelo predominantemente arcilloso. Esas cosas son las que se pueden hacer en el campo. Y yo digo, no bajarnos una vez del caballo y luego arrodillarnos una sola vez. De hecho, yo dejaría el caballo y me iría a pie y estaría arrodillándome en los distintos lotes, en las distintas pendientes, en los distintos abrevaderos, en distintos sitios para conocer toda la interacción de la ganadería, del ser humano, de la forma como pastoreamos y todo en estos componentes del suelo. Ahí les dejo una tarea para que la hagan ya a través de YouTube. Muy bien. ¿Y para qué es importante esto? Pues señores, hay otro de los factores físicos del suelo que es la permeabilidad, o sea, la forma como se infiltra el agua en el suelo. Al lado izquierdo tenemos un suelo arcilloso que el agua penetra tanto vertical como horizontalmente, se expande y son suelos que retienen bien la humedad. Al lado derecho tenemos el suelo arenoso. Ven que el recorrido del agua a través del perfil del suelo se hace más en forma vertical que horizontal. Y esto tiene profundas implicaciones porque lava cuando el suelo puede tener una buena cobertura, como se quiera, y una mediana materia orgánica, pero su predominio arenoso hace que sean suelos lavados, suelos que la infiltración barre con nutrientes. Entonces es allí donde, por ejemplo, la roca madre de un suelo puede haber proporcionado elementos, y voy a poner como ejemplo calcio y magnesio, como es en los suelos del altiplano norte de Antioquia, la cuarzodiorita, los feldespatos, los anfiboles, que son rocas propias de la formación del batolito antioqueño en que se asientan los suelos del norte de Antioquia y el oriente, son formados por unas rocas que se fragmentan dando suelos graníticos, o sea, con predominio de arena, y aún encontrando cantidades importantes de esas bases intercambiables, calcio, magnesio y también potasio, el suelo que está ya constituido es pobre en esos elementos y de allí deriva en mucha parte la explicación de su alta acidez. Son suelos que por su roca tienen los elementos calcio, magnesio, potasio, inclusive sodio y aluminio, pero con el lavado el aluminio no se deja barrer, el calcio sí, y el magnesio, ligeramente el potasio, hacen que el suelo sea pobre, muy pobre. A mis amigos de Tierra Caliente les pregunto regularmente, ¿de dónde vienen los elementos minerales de tu suelo? No, pues están ahí, se formaron ahí, de la roca que le dio lugar. Hay que saber muy bien si esa roca o esa formación obedece a suelos aluviales, o sea que lo que desgasta en la cordillera de los Andes aquí en Colombia lo deposita en las zonas bajas y da una fertilidad que ha sido importada. Lo decimos en otros términos, somos tributarios de los minerales en las zonas altas hacia las zonas bajas, de modo que aprecien y favorezcan esa donación que se hace desde la cordillera de los Andes a los suelos bajos. Luego vamos a hablar de la estructura del suelo, y es que el suelo va agregando pequeñas micropartículas compuestas de limo, arena y arcilla, y forma algunos terrones muy consistentes en su forma que resisten el pisoteo, que resisten el lavado y que a la vez proporcionan lo que al lado izquierdo se ve como poros con aire y también ductos de circulación del agua, acumulaciones de agua que se da en macro y microporos. O sea que un suelo bien estructurado tiene las condiciones físicas para
soportar el verano, pero si esto lo hemos dañado con la maquinaria, lo hemos dañado con haber priorizado algunos factores, digamos, con una agricultura intensiva, estamos desequilibrando la ecuación inmensa que se llama suelo y que tiene miles de variables. Jalonamos uno solo de ellos y seguro los otros se ven afectados. Como son tantísimos, el suelo ha sido resiliente y nos ha traído hasta acá, pero ya hay alarma de que de aquí para adelante la cosa empieza a cambiar de una forma mucho más rotunda y muchos de ustedes ven cómo han perdido el suelo a través de la erosión, cómo se ha perdido el valor de los suelos porque se han agotado. Esto es un fenómeno mundial de la vieja agricultura y de la vieja ganadería. Estas estructuras se forman en este tipo de estructuras granulares, en forma de bloque, estructura laminar, columnar y prismática. Espero que vayan y hagan minería para ver qué tipo de estructura tienen sus propios suelos y nos vamos juntando un poco de todo esto. También hay una bioestructura, que en algunos casos la llamamos coprolitos. Los coprolitos, verdaderamente la palabra es una fosilización que usan los arqueólogos para saber qué tipo de organismos hubo antaño en la evolución en el suelo, pero nosotros hacemos extensivo ese término para la conformación bioorgánica de la estructura del suelo. Ana Primavesi en esto es supremamente explícita y recomiendo su lectura para mostrar cómo los exudados de los microorganismos, de la meso y microfauna del suelo, hacen que sus exudados y la descomposición de la materia orgánica proporcionen los coloides que aglutinan, ¿cierto? Coloide viene de la palabra cola, y cola es un pegante. Son coloides que estructuran el suelo y ayudan a la formación de esto que vimos anteriormente. Un suelo vivo, lleno de microorganismos, favorece esta estructura y acorde a ella se favorece esta otra, dando la posibilidad de que el suelo sea vivo, sea una estructura física muy importante para las plantas, donde un suelo bien estructurado, las raíces crecen profundamente y las plantas son simétricas, tanto crecen hacia abajo como se posibilita el crecimiento hacia arriba. ¿Por qué? En uno de nuestros potreros el mismo pasto no crece a más de 15 o 20 centímetros y en otro se alza a mucho más altura, hasta los 20, 30, qué sé yo, eso depende del pasto, ¿no? Muy bien. El perfil del suelo, hay veces es muy importante mirarlo. Hay una parte donde creen las raíces, que la llamamos nosotros los agrólogos o agrónomos. La agrología es la ciencia del suelo encaminada a la producción de animal y de vegetales. La agrología distingue la profundidad efectiva del suelo. Nada me gano yo con tener 1 metro de profundidad cuando siembro rábanos que escasamente llegan a 10 o 12 centímetros. Entonces es allí donde tenemos que mirar preferencialmente nuestro suelo, porque es allí donde está la vida. Y si esa capa superficial, que generalmente tiene un color más negruzco, habida cuenta de la descomposición de la materia orgánica, es la que nos muestra hasta dónde van a profundizar nuestras raíces y por qué las plantas son raquíticas, enanas o por el contrario vigorosas. Este es un perfil maduro y antiguo. No voy a detenerme mucho en esto, aquí volvemos a recalcar en lo que son los minerales primarios, que son los que están en tamaño entre 2 milímetros y 0.002 milímetros, que son 2 milésimas de milímetro. De ahí hacia abajo lo llamamos minerales secundarios y se denominan con el nombre de las arcillas, morillonita, hilita, vermiculita. En algún momento oirán a alguien hablar de esto en geología y sabrán que algo tiene que ver con la formación del suelo y sus rocas. La profundidad efectiva del suelo, ya se la expliqué. También puede haber en el suelo gran cantidad de rocas o de grava no sé la denominación en español, en inglés se le llama hard pan, a un suelo endurecido bajo el perfil del suelo y a cierta profundidad. Eso es lo que ha hecho el arado de disco principalmente y algunos arados rotativos, que es como una cuchara cuando la pasas, que deja una superficie dura e impenetrable a cierta profundidad. Por lo tanto, eso lo tenemos que ver y no estar
de pronto quejándonos de que tenemos un suelo malo, sino que es que no sabemos por qué es malo, hasta dónde y cómo debemos solucionar esos problemas que hemos causado con la ganadería y la agricultura tradicional. La compactación del suelo también hace parte de la física del suelo y es muy importante conocerla. Para eso se hunde el cuchillo, para tener apreciación sobre qué tan duro está. Vayan leyendo allí mientras tomo un poco de agua. Un suelo compactado es un suelo que le falta oxígeno. Por lo tanto, hay una absorción deficiente de los componentes del suelo a través de una falta del oxígeno para la respiración. El metabolismo entonces en esas circunstancias disminuye y hay poca energía, y con poca energía la raíz se debilita, absorbe menos, la planta queda mal nutrida, fotosintetiza menos, la raíz crece menos y explora menos espacio. Falta el agua a la planta y la respiración acelerada, hay un mayor consumo de productos fotosintetizados, o sea, la respiración empieza a ser preponderante sobre la fotosíntesis o se iguala. O sea que lo que con mucho esfuerzo los fotones a través de la fotosíntesis crean materia orgánica, la planta en esas condiciones tiene que respirar profusamente y entonces no hay energía suficiente para la fertilidad. Las propiedades químicas del suelo son muchas y no me voy a detener en ellas, pero las menciono aquí, como la capacidad de intercambio de cationes. Esa capacidad es valga la redundancia, es la capacidad que tiene el suelo de entregar los cationes que se intercambian en la zona radicular, en la rizosfera, para liberar hidrogeniones y tomar cationes, nutrir la planta a través de un fenómeno de absorción y translocación. Hay un aporte potencial de minerales de los constituyentes del suelo. Digo potencial porque muchas veces a través del lavado o la percolación profunda o de la erosión, esos que deberían ser los minerales que estaban allí, los hemos dejado correr con la pérdida de suelo por las malas prácticas. Los nutrientes de las plantas pueden considerarse los más importantes, unos 16, aun cuando siguen existiendo más elementos que no ha determinado la ciencia exactamente su función. Pero mire que no es solamente aplicar urea, como muchas partes se habla, solamente aplicar estos elementos. Hemos desbalanceado profundamente una ecuación de la química del suelo, aplicando únicamente nitrógeno y favoreciendo únicamente una especie vegetal y favoreciendo solamente un elemento racial en los animales. La relación que hay entre las bases también es fundamental e importante. Por ejemplo, me he basado en el ejemplo del calcio y del magnesio. Para que haya una buena absorción de calcio y de magnesio, ellas deben estar en una relación entre 3:1, 3 partes de calcio y 1 de magnesio, hasta 4:1. Cuando esto se descompensa, la absorción y la fisiología dependiente de esos dos elementos es deficitaria. El pH del suelo generalmente está entre 3,5 y 9,5. El porcentaje de saturación de bases, ahorita se lo ejemplifico. El carbono orgánico en el suelo es importante y hace parte de las propiedades químicas. El nitrógeno puede estar en forma de nitritos y nitratos y ellos se convierten unos en otros a través de la presencia de microorganismos nitrificantes o nitrificadores. La salinización del suelo. Cuando usamos agua marina o cuando estamos muy cercanos a esas zonas, posiblemente cuando hay agua corrida, corremos el riesgo de salinizar el suelo, o sea, de acabar totalmente con el suelo, porque un suelo salinizado es casi que un suelo irrecuperable. Igualmente, en otras zonas, el exceso de sodio hace suelos semiáridos a través de la alcalinización, disculpen. El carbonato de calcio en el suelo sirve para neutralizar el pH y los yesos en alto contenido pueden solucionar el problema de sodio en suelos sódicos, pero también pueden empobrecer el suelo por excesos. Los rangos de pH que están entre 3,5 y 9,5 hacen unos fenómenos muy importantes, por decir algo. Rangos inferiores a 5,5 en el suelo posiblemente nos den que encontramos aluminio intercambiable, o sea, aluminio que puede llegar a las raíces. El aluminio es tóxico, más concretamente fitotóxico, o sea, tóxico para las plantas,
y atrofia la cofia, o sea, esa punta que penetra y que coloniza las áreas subsuperficiales del suelo. Miren ahí la deformación de un pelo radicular por la presencia de aluminio intercambiable, y al lado izquierdo ven el desarrollo deficiente que ha producido un suelo ácido que daña las raíces del suelo. Cuando tenemos suelos con alta acidez, una enmienda de roca calcárea molida, o sea, cal, o de roca magnesiana, también soluciona en mucha parte ese aluminio libre en el suelo. Ese aluminio se forma en silicatos de aluminio y eso forma a su vez los elementos secundarios del suelo que ya le había mencionado, que son las láminas de las arcillas. Favorecemos entonces cuando la formación de arcillas en un suelo que a su vez favorece la retención de humedad y provee características físicas deseables del suelo a través de ciertas enmiendas, pero con rocas molidas, como es lo deseable en la agricultura orgánica. Y ahí está más o menos cómo se clasifican, si son muy ácidos o menos ácidos, eso ya es el lenguaje. Se miden a través de instrumentos de laboratorio, en el suelo se pueden medir por instrumentos digitales o por unas bandas que uno agita el suelo con agua y le mete una tirilla y le puede dar un valor muy aproximado del pH que tiene un sitio en particular en la finca, o si se quiere toda la finca, haciendo varios muestreos. Esto rápidamente, ¿cuál es la dinámica de los elementos minerales en el suelo? Están en la parte sólida, N, ahí, significa N significa un elemento cualquiera que está en su forma sólida y que puede solubilizarse y entrar a la solución del suelo en la flecha denominada con la letra A. Pero la solución del suelo también puede solidificar algún elemento, caso del aluminio que acabo de hablar. El aluminio puede hacer parte de silicatos y ya no es intercambiable, ya no entra a la planta a través de ese encaramiento. El intercambio que se da entre la solución del suelo y la planta se denomina absorción, y el que se da dentro de la planta, translocación. Esto podemos saltarlo para ir más rápido. Y me gusta mucho, esta gráfica. Miren el ancho de las barras. En unas partes es más estrecho el ancho de la barra, en los niveles de pH que están ahí entre 4 y 9,5. En el lado izquierdo, casi todas las barras son angostas, o sea que el nitrógeno que puede estar en el suelo, pero no está disponible para la planta a niveles, a rangos de pH tan reducidos. El fósforo tampoco, el potasio tampoco, o sea que se mineraliza, se inmoviliza o se mineraliza y se hace no disponible para la planta. Cuando a través en suelos que tienen un pH diferente de 6,5 a 7, 7,5, naturalmente se libera más nitrógeno, calcio, magnesio, fósforo, potasio, etcétera, excepto el caso particular de algunos elementos menores como el hierro, el manganeso, el cobalto, el zinc, el cobre. La gráfica se cumple en términos generales también para el boro y el molibdeno, o sea que el encaramiento indirectamente nos proporciona el calcio que él lleva, nos controla el pH y nos proporciona elementos que están en el suelo sin tener que recurrir a productos de síntesis química. Tratemos de utilizar rocas molidas para mejorar el estatus químico del suelo. Aquí solamente quiero mostrarle que no es únicamente lo que un análisis de suelos te dice. Miremos que el calcio, que está en la parte izquierda, en la parte baja, está en 0,2 miliequivalentes por 100 gramos de suelo. El magnesio en 0,2, el potasio en 0,31 y el aluminio en 4,4. Sumo esos 4 y me da 5,1, que es la capacidad de intercambio catiónico de los suelos. Y eso se entiende así. Esa relación de las bases es como si tú llevaras una bandeja a ofertar unos pasabocas, unos canapés a un auditorio, a una reunión. Pero resulta que lo que llevas allí, entre calcio y magnesio, que son nutrientes, es solo el 8%. De potasio ofertas solo el 6%, pero el 86% de lo que llevas en la bandeja, proporcionándoselo en el suelo a través de la planta, es aluminio, que es un elemento tóxico. Por eso es importante conocer en qué forma se relacionan las bases intercambiables en el suelo.
Y no hay suelos perfectos ni el paraíso terrenal que hubo en aquel entonces. Los suelos siempre están desequilibrados en uno u otros elementos y son características propias de los suelos. ¿Quién niega que los suelos de los valles son más ricos que la pendiente o que inclusive suelos desérticos? Terminemos con lo químico y vámonos a lo biológico. Hay una cantidad de indicadores biológicos en el suelo. Nosotros nos encanta ver los coleópteros, o sea, los cucarrones y sobre todo los estercoleros, porque profundizan la materia orgánica, las eyectas de los animales, la ojiva, y la meten dentro del suelo. Hacen una fertilización. Las lombrices, que son mis predilectas, hacen un trabajo, si se quiere, en algunos suelos, 1000 veces superior a lo que hacen los cucarrones estercoleros. Retomando una lectura de los gusanos del suelo, como lo llamaba André Bazin, dice que una hectárea bien poblada de lombriz puede remover tanto suelo cual si fuese arado una vez al año. Y es porque las lombrices consumen materia orgánica revuelta con suelo a través de su tracto intestinal. Llegan a consumir diariamente más que su propio peso. Detrás de la región cefálica, en las lombrices se encuentran unas glándulas calcíferas. Es decir, el calcio en el suelo es fundamental para la multiplicación de muchos microorganismos, porque el calcio es un elemento esencial en la multiplicación de los seres vivos, en la división celular. Y muy concretamente en la lombriz, las lombrices lo que hacen es tragar tierra con materia orgánica y a través de unos actinomicetos propios de la lombriz en su tracto digestivo y con el encaramiento que hacen dichas glándulas calcíferas, viene el milagro del humus de lombriz que todos conocemos. También tenemos ahí unos miriápodos, o sea, pies, insectos o hexápodos, arañas o octópodos, hay colémbolos, pero todos ellos se constituyen indicadores. No busquemos únicamente los cucarrones, esos son importantes, la lombriz y todo lo demás tienen una importancia muy marcada. Los seres vivos transforman las rocas, ya se lo habían dicho, primero colonizan algas, líquenes, después vienen inclusive vertebrados superiores como las ratas y como las culebras, todos los insectos y miles de organismos crecen sobre él, transformando la roca en suelo y dándole vida a ese ente vivo que es el suelo, como lo dije al comienzo. Mire, les había prometido esta gráfica que dice que en un gramo de suelo es posible encontrar desde 1 millón hasta 100 millones de bacterias, desde 1 millón hasta 10 millones de actinomicetos, desde 100.000, desde 10.000 hasta 100.000 hongos, desde 1.000 hasta 1 millón de algas, desde 1.000 hasta 100.000 protozoarios y desde 10 hasta 100 nemátodos. Nunca, ningún ecosistema del suelo para arriba es tan rico como lo puede ser un suelo. El suelo debe ser vivo y ahí es donde se establece la relación suelo-planta-animal, favoreciendo el suelo a través de la vida, se favorece la vigorosidad de la especie vegetal, el vigor de nuestros animales porque tienen consumo y el vigor de nosotros como integrantes de estos ecosistemas, o si se quiere con nuestra inteligencia de los agroecosistemas. Diseñémoslo respetando todos estos beneficios de la naturaleza. Observemos todos los días más, bajémonos del caballo, hinquémonos sobre el suelo, o dediquémonos a oler el suelo, a contemplarlo, a quererlo. Finalmente, les cuento que los análisis de suelos, como he oído muchas veces, comentarios no muy aproximados a lo que es un análisis verdadero de suelo, no es solamente determinar los elementos minerales. Hay análisis de suelos que se encaminan a la parte física y muy concretamente aquí les traje que proporciona la Universidad de Antioquia con un laboratorio que tiene de análisis microbiológico del suelo. Determina bacterias heterótrofas totales, no me voy a detener en las explicaciones de esto, bacterias aeróbicas formadoras de endosporas, como el bacillus, y muchos géneros de bacillus son solubilizadores de fósforo del suelo, o sea que nos proporciona el elemento fósforo sin tenerlo que adicionar. Lo mismo hacen algunos hongos. Pseudomonas fluorescentes, también entre las pseudomonas hay solubilizadoras de fósforo, bacterias potencialmente fijadoras de nitrógeno, muy conocidas en general, sobre todo cuando hacen asociación con las leguminosas, y muy poco conocidas cuando hay
fijadores de nitrógeno atmosférico a través de bacterias que viven en la parte aérea y no en la parte rizosférica. Muy concretamente el glucoacetobacter diazotróficus. Eso lo han traído a Colombia desde la caña en Brasil. Se cree que en Brasil se economiza un 30% de la fertilización nitrogenada en la caña de azúcar por causa del se me fue el género, disculpen, pero es bastante enredado, diazotróficos. Yo lo he usado, lo usé por mucho tiempo, lo que pasa es que se dañó la cepa que se multiplicaba porque guardar vida en un frasco es muy complicado. Este laboratorio también determina bacterias, hongos solubilizadores de fósforo orgánico llamado fitato y también otros hongos heterótrofos en totalidad. Con ello se puede concertar algunas determinaciones, por ejemplo, la respiración del suelo. Uno lleva el suelo y se le mide cuánto respira el suelo a través de las emisiones de CO2 y de oxígeno y se puede determinar por medida indirecta la riqueza de un suelo en particular. Pero señores, nadie, ningún ser vivo puede subsistir sin alimento. Acordémonos de eso. Las plantas exudan carbohidratos a través de las raíces que le proporcionan a toda la vida del suelo energía. Pero con la energía sola no viven los seres vivos. Hay que proporcionarles también la nutrición que requieren. Unos que son heterótrofos, será materia orgánica, y los autótrofos, minerales esenciales. Eso es importante y por eso el análisis químico del suelo también puede predecir la riqueza potencial o real de la vida en el suelo. Y ya para terminar, solamente los inspiro en esto que hoy en día nuestros compañeros llaman praderas polifíticas. Yo siempre le he hablado de diversidad florística de la pradera. Es muy superior una pradera constituida por distintos tipos de especies que el monocultivo, como lo muestra esta otra diapositiva. Las boñigas, los bostólogos, aquellos especialistas en la mierda del suelo. Me he considerado siempre bostólogo y generalmente me gusta mirar primero las boñigas que el ganado. Me acostumbré, así mismo hay en la ciencia médica iridiólogos que te miran el iris y te pueden predecir la salud. Acostumbrémonos a crear indicadores biológicos a través de lo que tenemos a la mano, como las boñigas. También, qué tan intervenidas pueden estar por miles de microorganismos como las lombrices, mis predilectas, los cucarrones, los miriápodos, los roedores y miles de otros organismos en el suelo. Aquí están mis predilectas. Esta foto me llena de emoción. Miren los conductos que hacen y miren cómo penetran las raíces a través de la posibilidad que le dan esos organismos del suelo. Esto lo dejo en silencio un ratico para que se inspiren, porque este es otro capítulo de la ganadería regenerativa. Sin esto que muestro aquí, que es la alegría de nuestros trabajadores, en todo sentido, difícilmente obtendremos el resultado de la productividad ganadera de las fincas. Muchas gracias, señores. Eso es todo. 45 minutos exactamente me demoré. Ahí le sumamos los 10 que se ocuparon inicialmente y estoy abierto a preguntas o algo. Muchas gracias. Don Bernardo, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos acaba de compartir. Muy bien recibido el regaño. Ya aprendimos, hay que hincarnos, no solamente bajando del caballo, ¿cierto? Entonces lo tuyo también es un regaño, Román, ¿no? No. Sí. No es un inspirador, regaño. es inspirador. Sí, es complementario más bien. No solamente bajarnos y no solamente pisar, sino también palparlo y tocarlo, ¿cierto? Creo que nos ha dado unas grandes herramientas. Hay que llevar siempre la navaja, o si no, ya de aquí en adelante, mal visto el que nos dio un machete, una navaja o un palín. Sí, Queda en evidencia. Sí. Si no pierde el año ya. Don Bernardo, la primera pregunta que tengo, o hasta el momento la única, es que si nos va a compartir las memorias. Yo no tengo ningún inconveniente, el conocimiento es para ustedes. Bueno, señor, muchas gracias. Entonces, la persona que preguntó, ya yo dije que si no la compartía, yo se los compartía por el correo electrónico. Están abiertas las preguntas. No sé si de pronto alguno de los participantes
tenga alguna pregunta o alguna duda que quiera aclarar, aprovechemos que está don Bernardo aquí en este momento y nos puede colaborar. La paciencia de ustedes, yo tengo todo el tiempo, esto lo disfruto enormemente, de modo que estoy a su disposición. Román, yo Don Bernardo, y quería no, hacer una, bien pueda, John. Pueda, uno, señor. que primero agradecerle a don Bernardo su tiempo y su conocimiento. Definitivamente este es un tema que tiene mucha tela por cortar y definitivamente esto es apenas un abrebocas de, de la inmensidad que tiene, de la complejidad que tiene el tema del suelo. Lo pasamos desapercibido definitivamente los ganaderos, los productores, los agricultores, y yo creo que hace una gran diferencia el solo conocimiento. Qué bueno que este sea un pequeño abrebocas para empezar a investigar un poquito más el tema de suelo y comprenderlo un poquitico más. Muchas gracias a don Bernardo. No me queda más que agradecerle por su tiempo y definitivamente dejarle a todo el mundo las puertas abiertas para que sigamos construyendo y sigamos generando más conocimiento en torno a estos temas que definitivamente son muy importantes. Bueno, don Bernardo, de todas maneras, por parte nuestra también muchísimas gracias. Por aquí vemos a don Pedro que tiene la mano levantada. Don Pedro, bien pueda. El señor Vargas, por favor, pero no John, sino Pedro. Por ahí está. Don Pedro tiene la palabra. Bueno, don Bernardo, de todas maneras, muchísimas gracias. Gracias por iniciar esta etapa con las charlas de Acoganar. Como dijimos, pues esperamos mensualmente tener algún miembro nuestro compartiendo experiencias y profundizando en los temas que hemos venido hablando durante todo este tiempo. La idea es que las charlas sean un poco diferentes a lo que de pronto compartimos por fuera, ¿cierto? Que sean un poquito más profundas y vamos adentrándonos en temas pues cada vez más profundos de la ganadería regenerativa. Primero, nuevamente, muchísimas gracias. Realmente es muy enriquecedora la charla. Muchas cosas que aprendimos, muchos detalles que tenemos que ver. Tenemos la tarea ahorita por delante de ir a mirar los videos realmente. Me parece que es una herramienta muy valiosa que nos puede ayudar a nosotros en campo a determinar muchos factores en el suelo, ¿cierto? Entonces ahí ya comprometernos a ver los videitos. Yo pues para cerrar... Venga, me cortaron. Perdón. Don Pedro, bien pueda. Vea, apareció don Pedro. No, es que me cortaron. Venga. Hombre, don Bernardo, no, ahorita no me han oído, ¿o qué? No, señor. No lo estamos escuchando. Perfecto. Listo, no. Muchísimas gracias, hombre. Quería darle las gracias a don Bernardo por tan buena charla y tan ilustrativa y muchas gracias por dedicarnos su tiempo y todo eso. Muy bueno. Nos quedó unas inquietudes muy grandes. Yo le quería preguntar algo. Nosotros dejamos que la naturaleza actúe y dejamos que la naturaleza vaya corrigiendo. ¿Usted cree que hay algún problema que la naturaleza, pues ella sí es capaz de corregirlo, yo estoy seguro que sí, pero que se tome demasiado tiempo en corregir y que a nosotros debamos, digámoslo, apurar un poquito sin meter la mano a base de químicos y cosas, ya lo sabemos, pero hay algún proceso que debamos hacer o algo en la cual usted crea que la naturaleza es demasiado lenta en actuar y que nos traiga pues malas utilidades o malas, digámoslo, que no nos dé los resultados esperados, por decirlo así. Pues hombre, Pedro, yo creo que me da una gran oportunidad para recuestionar esta complejidad que es el suelo. Y lo voy a decir en otros términos. No sé quién conoce la desembocadura del Río Negro sobre el Magdalena. En esa desembocadura hay suelos seleníferos. Y allí a los animales les caen los cascos, las pezuñas, por los altos contenidos de selenio. Ellos, cuando no había intercambio de alimentos en tiempos pasados y la gente cultivaba el maíz y lo que consumían estos suelos, se les caían las cejas, las uñas y el pelo. Esa es la toxicidad del selenio y luego se empezó a corregir con arsénico en la sal. El arsénico es muy tóxico, se ponía por unos periodos y luego se retiraba. Y creo que aún esos suelos adolecen de eso. O sea que el suelo no es el paraíso terrenal. El suelo tiene profundos desequilibrios en muchos momentos y más con la acción antrópica que nosotros hemos hecho.
llegará el momento en que podemos inclusive depender de usar cierta tecnología para el mismo proceso regenerativo. Es tanto el daño que hemos hecho por tanto tiempo, tanto lo que hemos abusado de la resiliencia del suelo, que no descarto que la misma tecnología y la inteligencia del hombre pueda en un momento dado proveer algunos elementos para el mejoramiento. Por ahora sabemos que utilizamos fertilizantes, voy a utilizar un término coloquial, a la bruta, de cualquier forma, en cantidades tóxicas para todo tipo de vida y de una forma inconsulta. Pero sí creo, tengo la esperanza de que el ser humano sea capaz de desarrollar metodologías que aún contribuyan con la regeneración del suelo. No se puede satanizar ningún factor de la ecuación. Yo creo que todo hay que trabajarlo. Mire, don Bernardo, cuando yo fui a reclamar, hice un estudio de suelo en la finca y fui a reclamarlo y me dicen, venga, le tengo dos noticias, una buena y una mala. Y me dijeron, usted tiene tanto selenio, tanto, que eso se convierte en oro. Y yo, bueno, muy bueno, ¿y cuál es la mala? Me dijo, no, que es por ahí en 1.000.000 de años. Bueno, pero sí tengo que usar sal para corregir ese defecto, sí uso sal para corregir ese defecto porque lo que usted dice se presenta mucho en pezuñas y en el color del pelo del animal, en los blancos se pone muy mono y todo eso, sí uso una sal que corrige ese defecto. Pues vea, Pedro, usted me da la oportunidad de decir algo un poquito incisivo. Si nos permitimos intervenir el ecosistema ruminal a través de minerales, de las sales, ¿por qué proscribimos y satanizamos ciertas correctivos en el suelo? Tan digno es el ecosistema ruminal como lo es el ecosistema suelo. Le dejo esa reflexión. Epa, es verdad. Muchas gracias, don Bernardo. ¿Es verdad? Don Bernardo, Sí. por acá tengo una pregunta. Nos preguntan desde México, ¿usted tendrá alguna experiencia en la vida del suelo que provoca diferente suplementación? Suplementación hacia el animal. Yo pensaría, sí, señor. O sea, me lee nuevamente la pregunta. ¿Usted tendrá alguna experiencia en la vida del suelo que se provoca, imagino yo, debido a las diferentes suplementación? Mire, yo creo que eso es de una lógica meridiana. Nosotros estamos manejando un agroecosistema. Nosotros estamos diseñando con nuestra inteligencia una forma de un ecosistema no existente en la naturaleza. Estamos nosotros de por medio y lo que tenemos que hacer es que esa inteligencia nuestra, que logra aislar factores, que logra intervenir de esa forma tan drástica en la ecuación de la vida, sea armónica. De tal forma que, por ejemplo, yo estoy haciendo unos ensayos en este momento y por eso llamo que yo no soy regenerativo todavía graduado, sino que estoy devolviendo el proceso que se hizo tiempo atrás y también con lo que dice los 1000 años del selenio, don Pedro, eso toma su tiempo. Actualmente yo estoy orgulloso de haber reducido en un 30% la fertilización, complementándola en este momento con una fertilización orgánica de tipo animal. Los que me llevan desde el principio dirán, pero ¿cómo así? ¿No dices que es un perjuicio, que el exceso de materia orgánica te perjudica? Y aquí hay cosas muy interesantes. La materia orgánica de origen animal dinamiza la tasa de mineralización y soluciona el problema de la acumulación de esa materia orgánica recalcitrante que mencionaba al principio. De tal forma que las mismas excretas animales, la forma del púa, cómo se pastorea, cómo se lleva el estiércol, puede acortar tiempos, ¿cierto? Porque de todas maneras el estiércol, los animales queda, pero queda distribuido mucho más aleatoriamente y en la forma de pastoreo del púa podemos ver y hacer correctivos en la forma de pastoreo mucho más eficiente. Es una buena metodología. No sé si eso contesta la pregunta, pero sí hay forma de variar eso y variando eso se variaría la suplementación. Yo creo que todo hay que trabajarlo. En este momento andamos haciendo mediciones de aforo de pasto, estamos haciendo bromatológicos determinando el nivel de digestibilidad de esos pastos
y conjugándolo precisamente con la suplementación, porque nosotros sí suplementamos con altos niveles de alimento concentrado, y para nosotros es un balance de todos los días hablar de los aportes de nitrógeno de proteína y de energía que suministra el suplemento. En la medida que mejoramos, restablecemos, regeneramos el suelo, necesariamente, y para nuestro caso con suplementación, hay que cambiar el suplemento. Ok, don Bernardo, muchísimas gracias. No sé si alguien, bueno, acá hay otra pregunta, ¿cuáles serían los indicadores de agroecológicos podríamos implementar en nuestras ganaderías? Buena pregunta. Y ahí sí me remito a lo primero que les decía, de esas 10.000 horas que debemos utilizar para conocer el sistema ganadero que hemos implementado. Dediquemos a ver qué plantas surgen y consultemos y hablemos. Por decir algo, en mi tierra fría se viene la mora no hay que sembrarla, la cosechamos de los potreros. Las azaleas y las bifloras, igual. Y todas esas 3 plantas son altamente indicadores de excesos de hierro en el suelo. Entonces, habrá exceso para un forraje, pero puede que para una mora sea delicioso tener esa cantidad de hierro en el suelo. Yo añoro tener muchos indicadores que nos puedan decir, por decir algo, nosotros vemos hojas arrugadas, como cuando se le saca un hilo a una media que se vuelve como un acordeón. Eso tiene mucho que ver con deficiencias de boro. ¿Por qué? Porque el boro es esencial en la elongación de los entrenudos de las plantas herbáceas y de las hojas. Cuando falta, entonces no crece de forma normal. También hay otra manifestación que llama la flor roseta. Flor roseta. Y es que la punta de la espiga de pasto, de la espiga no, del pasto no crece, sino que todas las hojas salen de un mismo entrenudo. Entonces queda como una flor, se llama flor roseta. Les recomiendo que lo busquen por ahí en internet y verán ese indicador. Y yo creo que hay muchos bioindicadores. Lo que pasa es que los más útiles son los de la propia finca nuestra, ¿cierto? Y de nuestros propios manejos. Porque muchas plantas llegan a nosotros y se manifiestan como malezas, pudiendo ser arbences. Eso también es cierto. Las malezas no es que dejaron de existir porque ya no las odiamos. Es que también nosotros y el mal manejo las pueden hacer perjudiciales. Así como yo tengo 2 ganaderías en la finca, una de bovinos y una de colaria, que es la que me chupa el pasto, hay veces por mis malos manejos favorezco la ganadería de los bichos y desfavorezco las plantas y los animales. Eso es de nuestra propia responsabilidad. Los indicadores los encontramos en las propias fincas. Por aquí tenemos otra pregunta, don Bernardo. ¿Qué estudios de campo nos puede recomendar para medir la vida del suelo? Esto revolucionaría las buenas y malas prácticas ganaderas. Prácticamente en un ciclo estaríamos reemplazando las malas prácticas. Sí, señor. Sí, señor. A ver, hay muchos indicadores que pueden servirnos para, yo me remito aquí, indicadores en campo que a través de la observación y de otras personas de buena observación pueden determinar qué tanta vida hay. Pero la Universidad de Antioquia, por mencionar solamente un laboratorio, eso hoy en día los laboratorios de la vida del suelo están siendo muy utilizados y están devolviendo un recurso que es la fertilidad microbiológica o biológica del suelo. Y aquí le muestro, usted puede contactar al grupo BAA, que esto es biodiversidad, bueno, no recuerdo la sigla que traduce de la Universidad de Antioquia, y comunicarse con ellos. Ellos tienen un chat, ellos tienen una hoja en internet que la encuentra fácilmente, grupo BBA, en biología, no es ni siquiera de ciencias agrarias, que estudia todos estos comportamientos de la vida del suelo. Y con ello se puede lograr más especificidad sobre esto. Me confieso que en este grupo de fertilidad estoy apenas en primer semestre. Yo salí hace muchos años de la universidad y esto no existía, pero hoy en día existe. Entonces, hagamos recurso de estas herramientas. Perfecto, Bernardo, muchísimas gracias. Bueno, señores, no sé si alguien tenga otra pregunta. Aprovechemos aquí a nuestro conferencista. No, Bernardo, yo creo que eso es todo. De todas maneras, nuevamente muchísimas gracias, ¿cierto? Gracias por su tiempo, la disposición.
y ya nos estaremos hablando más adelante. Muy bien, a todos ustedes me despido, les agradezco su paciencia y sepan que el Departamento Técnico de Acoganar siempre estará atento a solucionar dudas que las tenemos claras o las que no tenemos claras las averiguamos para ustedes. De modo que este grupo, que es un bello grupo donde me siento muy cómodo, siempre está trabajando para proporcionarles a ustedes elementos y herramientas adicionales como esta que inicia hoy de seminarios más específicos. Román, buena tarde. A todos los participantes, buenas tardes. A John, y me despido específicamente de mi gran amigo y coequipero Pedro Vargas. Pedro Vargas. ¿Cómo le Muy cambió el bien. nombre? Bueno, señores, hasta luego. Chao. Luego.